en toda vuestra manera de vivir. Capítulo 13. Santidad en nuestra manera de vestir. La palabra de Dios contiene ordenanzas explícitas y a su vez principios explícitos que claramente señalan hacia ciertas normas de conducta que gobiernan la vida cristiana. Por ejemplo, toda la ley fue un ayo para llevarnos a Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Cada ley contenía una enseñanza explícita para los hijos de Israel y enseñanzas explícitas para nosotros que hoy formamos la iglesia, el Israel de Dios. Gálatas capítulo 6. Por ejemplo, en Levíticos capítulo 19, versículo 19, hay una ley muy extraña. Mis estatutos guardarás y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. ¿Qué tiene que ver esta ley arcaica con el tema de la modestia bíblica? Por medio de esta ley, Dios sencillamente estaba demostrando a Israel que serían un pueblo separado de los demás pueblos del paganismo. E iban a ser diferentes, separados, distintos. Y aquí la base de la santidad. Dios es santo. Así que su pueblo debe reflejar una distinción, una separación del mundo y de lo que lo rodea. Una de las razones por la que la iglesia existe es para resplandecer como luminares en el mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 15. En esta ley vemos el deseo de Dios de mantener una distinción en la forma de vestir de su pueblo. Debían vestirse diferentes a los paganos. Su ropa sería distinta, separada de los demás. Aun cuando esta ley no es explicable para la iglesia literalmente, el espíritu o esencia de esta ley trasciende a las dispensaciones. Dios todavía quiere un pueblo que demuestre una distinción en las ropas que usa. Estas ropas estarán en contraste a las ropas empleadas por la gente que no forma parte del pacto divino. Como los israelitas vestían usando ropas diferentes a los pueblos paganos en su época. La iglesia del Señor debe vestirse de ropas que los distingan de la cultura humanista que nos rodea. La Biblia establece muchas normas acerca del atavío del creyente. Algunas de estas son explícitas y otras implícitas. No debemos estudiar el atavío del creyente como la única intención de buscar versículos explícitos o leyes rígidas que gobiernen el mismo, sino por medio de buscar principios relacionados con el tema. Cada árbol frondoso tiene su raíz. Cada casa tiene su fundamento. Cada efecto tiene su causa. Cada río tiene su nacimiento. Cada enseñanza tiene sus principios. Si podemos entender los principios bíblicos implicados en las varias enseñanzas acerca del atavío cristiano, esos nos ayudan a formar ideas sanas y correctas en cuanto a la manera en que un hijo e hija de Dios
debe vestirse para así agradarle a Dios. Antes de embarcarnos en este estudio, cada uno debe revisar su corazón y hacer la pregunta: ¿realmente deseo entender y acatar el atavío que le agrada a Dios? Si es su deseo agradar a Dios en su atavío, encontrará en las enseñanzas que aquí presentadas muchos principios que le ayudarán a formar una convicción fuerte que perdurará por toda su vida. Un nuevo estilo de vida. La vida cristiana representa un cambio radical en el estilo de vida del recién convertido. Según Corintios capítulo 5, versículo 17. La santidad no es un pasatiempo o un lujo de la vida cristiana. Es un estilo de vida para el creyente. Antes de llegar al Señor vivimos un estilo de vida totalmente contrario a la palabra de Dios, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Ahora que estamos en Cristo, tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. O sea que la santidad o separación del mundo debe repercutir en todas las esferas de nuestra vida. El cristiano tiene que escoger la luz de la Biblia, el estilo de vida que le agrada a Dios, no a su carne. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? 2 Pedro capítulo 3, versículo 11. Debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, viviendo en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito capítulo 2, versículo 12. Así que la santidad es la renuncia a un estilo de vida para abrazar otro totalmente diferente. La santidad en sí quiere decir separación. Nos separamos del mundo y nos separamos para o hacia Dios por medio de la consagración personal. La separación del mundo exige que el creyente se separe de estilos de vestir que son inmodestos. La santidad abarca el área de la modestia en el estilo de ropas que los creyentes deben usar. Antes usábamos ropa según nuestro propio criterio, ya que vivimos otro estilo de vida ajeno al que hoy vivimos. Pero ahora tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, de manera que adoptamos un nuevo estilo de vestir que es conforme a los principios de modestia, pudor, decencia cristiana escritos en la Biblia. Como dice un autor, el mandato universal: no os conforméis a este siglo, Romanos capítulo 12, versículo 2. Demanda no solo una separación radical del espíritu del mundo, sino del evitar que el mundo tenga algo que dictarnos respecto a las condiciones o normas
diarias. El cristiano ha olvidado su propio estilo de vida. Si su apariencia, manera de hablar y pensamiento llevan una impresión obvia de los dirigentes no cristianos o de las culturas anticristianas, el creyente con una mente renovada nunca se adapta a una sugerencia ética contraria a la Santa Escritura. De parte de la gente, y tampoco defiende una práctica sobre la base de que todos lo hacen. Él sabe que es diferente. Su estilo de vida no esconde esta diferencia, sino la revela Dios, hombre, salvación. El creyente sabe que es diferente, sabe que tiene un estilo de vida diferente, sabe que el ser santo en toda vuestra manera de vivir incluye la forma en que se viste el Hijo de Dios. Sabe que su apariencia debe ser diferente. No se deja llevar por él. ¿Qué dirá de la gente? No hace las cosas porque todos lo hacen. Evita que el mundo influya sobre sus decisiones acerca de la modestia. Indaga sobre el nuevo estilo de vida que ahora vive. Aceptamos que el nuevo estilo de vida comprende la modestia en el atavío del creyente. Pero como definimos la modestia, ¿de dónde forma el creyente sus ideas en cuanto a la modestia? ¿Es la modestia una idea anticuada que pertenece a la generación de nuestros abuelos? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Tienen los pastores la obligación de enseñar a la grey normas bíblicas que gobiernen la santidad en el vestir? Estos interrogantes son importantes para cada persona que con corazón honesto busca agradar a Dios en su manera de vestir.